Buen Pastor, que es el tema que estamos compartiendo en las últimas semanas y que nos anima a seguir mirando esos aspectos del cuidado amoroso de nuestro Señor, de nuestro buen pastor que siempre está atento a todas nuestras necesidades. La semana pasada veíamos cómo la forma en la que el Señor conforta nuestra alma va más allá de solamente una mano en la espalda, ¿cierto? Cuando vemos que el Señor conforta nuestra alma es porque llegan momentos tan complejos, tan difíciles que ni siquiera un dolor físico podría compararse con el dolor en el corazón, el dolor en el alma, el dolor en los sentimientos y en las emociones, ¿verdad? Eso es lo que significa muchas veces que podamos contar con el apoyo de Dios en momentos en los que la angustia, la preocupación, el temor son tal que nos afectan emocionalmente, tanto así como por ejemplo lo que le sucedió a Jesucristo la noche en que fue entregado. Ese fue un dolor del alma que se expresó físicamente en Jesús. Dice el texto que entró en una angustia tan tremenda que su sudor se convirtió como en gotas de sangre. Eso nosotros lo podemos ver como para algunos una exageración, pero no es así. Físicamente nosotros tenemos una gran cantidad de vasos, le llaman vasos capilares, que están ahí abajo de la dermis, que hacen parte de la piel y que en un momento de intenso dolor, de intensa preocupación o de angustia se pueden romper y entonces a través de los poros, los mismos poros por donde sale el sudor, en vez de sudor ha salido sangre. Y eso es un momento que nosotros podemos decir fue cúspide dentro de lo que fue el proceso del sacrificio de Jesús, que en su humanidad también sintió todo lo que venía para él hacia adelante, conociendo el futuro y sabiendo todo lo difícil que sería soportar la humillación, soportar el escarnio público, soportar el dolor de los latigazos, de las bofetadas, de esa corona de espinas, de la crucifixión. Así que en ese momento el alma de Jesús también fue confortada por el Padre amoroso, por ese buen pastor. Dice la Escritura que vinieron ángeles a servirle, y es porque realmente así el Señor cuida de sus hijos de una manera especial. Así que cuando nosotros lleguemos a esos momentos difíciles en los que la preocupación es tan grande, pues debemos acudir a nuestro buen pastor. Es tal vez una de las preocupaciones mayores para algunos la muerte, ¿cierto? La ineludible muerte, aquella que nos va a llegar a todos nosotros. No sabemos cuándo, no tenemos una posibilidad de anticiparnos. Algunos sienten como que ya está llegando su momento. Eso me parece siempre muy interesante, ¿cierto? Que hayan personas que presientan el momento en el que ya va a llegar la muerte, pero realmente no tenemos cómo controlarlo, no sabemos en qué momento nos va a llegar. Pero sí puede ser que nos cause mucha angustia ese tema. Y es importante que nosotros hablemos sobre temas tan complejos como el de la muerte. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la pandemia, pues la hemos podido sentir mucho más latente, ¿cierto? Nos han metido también un poco la preocupación, la angustia de lo que puede llegar a ser tener un contagio con este virus. Sin embargo, pues la estadística de todas maneras muestra que son muchas más las personas que se recuperan que las que fallecen, ¿cierto? Y eso a través de todo lo que es la publicidad y los medios de comunicación, pues puede causar gran angustia en las personas. Ahí está la pregunta. ¿Te preocupa? ¿Te causa un gran efecto ese tema de la muerte? ¿Todavía está robándote la paz? Este es un buen momento para reflexionar en ello, porque lo que veíamos nosotros en la Escritura es que ni siquiera la muerte, que es tan real, tan certera, ¿cierto? Que a todos nos va a llegar, debería ser suficiente para causarnos un daño en nuestra emoción, en nuestra individualidad, en nuestro interior, sino que también la muerte debería ser una oportunidad para afirmar nuestra fe.
para acercarnos a Dios, para reconocer que ese buen pastor se preocupa de todas las áreas en nuestra vida y la muerte no es extraña. Así que podemos nosotros asumirla con toda tranquilidad cuando el Señor lo dictamine, cuando el Señor así lo planee. Nosotros debemos estar en una posición tal que, como decía el salmista, y fue nuestro último texto que revisamos la semana pasada, podamos decir: con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo. ¿A dónde voy? Voy a tu encuentro. Esas hermosas palabras que veíamos y compartíamos la semana pasada del Salmo 75 y que son para nosotros un aliciente para recordar qué es lo más importante en nuestra vida. ¿A qué es a lo que debemos dedicarle tiempo realmente? No a preocuparnos, sino a aquel que conforta nuestra alma, al cuidado de nuestra alma, porque como dice el texto de Mateo 16:26 que está ahí en sus pantallas, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Bueno, lo que dice este texto en esta versión, que es un poco del lenguaje más actual, nos recuerda el valor del alma, porque como lo dice la Reina Valera, ¿de qué sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? Mejor entonces dediquemos tiempo a lo que realmente produce fruto y a lo que es realmente importante, que es una relación con nuestro Padre Celestial que nos pueda asegurar aguas de reposo, que nos pueda asegurar confortar el alma, que nos asegure provisión porque nada nos va a faltar, y que podamos estar convencidos en cualquier momento que nos toque que si morimos vamos a su presencia. Eso entonces nos va a dar paz y tranquilidad. Y eso asegurará también que en el propósito de Dios todo lo que sucede tiene una razón de ser. A veces nosotros no entendemos el por qué nos enfermamos, el por qué perdemos el empleo, el por qué enfrentamos una dificultad, el por qué desaparecen los amigos, el por qué hay conflictos o problemas con nuestra familia, pero en el plan poderoso de Dios sí hay una razón de ser. Y eso tiene que ver mucho con el tema que podemos compartir hoy, que Él tiene sendas de justicia que ha trazado para nosotros. Me guiará por sendas de justicia. Es la siguiente parte del Salmo 23 que vamos a analizar. Si nos damos cuenta, hemos venido analizando frase por frase, algunas un poco más largas que otras, pero estamos analizando ese Salmo 23 de tal manera que podamos ir aprendiendo, que podamos ir afirmando nuestra vida en ese mensaje tan poderoso que el Señor transmitió a través de el salmista, que hizo énfasis en esa función especial de un pastor que cuida sus ovejas y que de alguna manera nos muestra cómo hay similitudes pero superiores en el buen pastor que cuida nuestras vidas. Después de leer en el versículo 3, confortará mi alma, entonces dice, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y para hacer un poco de comparación entre lo que significa este texto del Salmo 23 de una forma tal vez más real, de una forma más vivencial en nuestras vidas, la invitación hoy es a mirar el Salmo 139, que es uno de esos hermosos salmos también de David que nos recuerdan quién es Dios, la omnisciencia de Dios, el que todo lo conoce y el que está en todas partes. Ese es el título que tiene este salmo, la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Pero es un salmo que nos habla también del origen de la vida, que nos habla aún de cómo es que nosotros llegamos a existir y en manos de quién estamos, quién es el real creador de la vida.
porque a veces nosotros creemos que tenemos ese poder como hombres o como mujeres de dar vida, pero el que realmente da vida es el Señor. Así que les invito a leer el Salmo 139, son 24 versículos, pero lo vamos a leer rápidamente para no perder todo el contexto de este pasaje tan especial. Dice la palabra del Señor. En la Reina Valera lo leo en favor de todos. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por este pasaje de la Escritura, este hermoso Salmo, el 139, que nos habla tanto de tu omnipresencia, de que estás en todas partes, como de la omnisciencia que es tu sabiduría sin igual, tu conocimiento superior a toda posibilidad de conocimiento humano. Gracias, Señor, porque aquí ratificas que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Hoy, a partir de la tecnología, podemos mirar con las ecografías cómo está siendo formado un bebé. Pero el salmista fue iluminado hace más de 4.000 años, aproximadamente 3.000 tal vez, que tú nos formabas en el vientre de nuestras madres, que había un embrión y que ese embrión iba a ir creciendo, iba siendo formado en el vientre de la madre. Qué expresión más científica, pero a la vez más sencilla y más conmovedora de que tú nos conoces, de que tú sabes quiénes somos y nada te podemos ocultar. Así que gracias, Señor, porque asimismo tú nos vas a guiar por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Has establecido un camino por donde debemos transitar y gracias, Señor, porque podemos conocerlo, a Jesucristo, el camino, la verdad y la vida.
En tus manos entregamos este tiempo de reflexión en la palabra, que sea tu Santo Espíritu quien nos guíe, que no sean mis palabras, sino que sean las tuyas. Y gracias, Señor, porque podemos ponerlas en práctica en el día a día. Alabado y exaltado sea tu santo nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Qué maravilloso es este salmo. Este salmo realmente me encanta porque, bueno, claramente muchos de ustedes que me han escuchado saben que hay una definición a favor de la vida y que hemos defendido el valor de la vida intensamente. También apoyamos y queremos estar allí para aquellas personas que no han optado por la vida, pero les animamos constantemente a que piensen en el valor de un ser humano que está siendo formado en el vientre de una mujer. Y esto para recordarnos que nosotros somos pro vida porque Dios mismo es así. Que no estamos levantando una bandera personal, sino que es la bandera de aquel que nos conoce, que sabe cómo somos y que nos mira con tal vez dos instrumentos que poco utilizamos, pero que tienen un propósito impresionante, la lupa y el microscopio. Lo que nos dice este texto es que Dios nos conoce de tal manera que hay aspectos de nuestra vida que Él los observa con una lupa, ¿cierto? Que aún desde cierta distancia uno puede mirar y se agranda, se puede ver más grande lo que uno no alcanza a identificar con los ojos. Pero más allá de solamente la lupa, el microscopio es tremendamente importante, ¿no? Porque hay ciertos elementos que son tan diminutos que se requiere del poder de los lentes de un microscopio para poder mirarlo. Bueno, no estamos diciendo que en esta época en la que el salmista escribió el Salmo 139 ya tenían lupas y microscopios, pero lo que nos dice el texto es que realmente tenemos un Dios que nos conoce tanto que dice: tú conoces mi sentarme y mi levantarme, conoces desde lejos mis pensamientos, has escudriñado, dice, mi andar y mi reposo, mis caminos te son conocidos. Es tan espectacular el conocimiento que Dios tiene de nosotros que, como encontramos, dice el versículo 4, aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. A veces uno dice una palabra y dice, ¡ay! No, ya después de que la dije, pues claro, no hay cómo devolverla. Pero para Dios no es una situación de sobresalto ni de extrañeza. Ya salió la palabra, pero antes de que saliera, ya era conocida por nuestro Señor. Así que este es uno de esos textos que nos recuerdan el poder de Dios expresado en cuánto sabe y cuánto conoce de nosotros. ¿En dónde está? Decía el niño de la canción, que es un ministerio infantil, Benito, adentro, arriba, afuera, abajo, siempre soy feliz. Bueno, hay una canción que dice que ni siquiera podemos estar arriba de él porque pues es mucho más alto. No podemos estar abajo de él porque es mucho más profundo. No podemos ir afuera de él porque el amor de Dios es mucho más ancho. Eso es lo que nos dice el texto del versículo 5. Detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. El Señor está allí en todas partes. Tu conocimiento es demasiado maravilloso para mí. No alcanzamos a entenderlo. Nosotros somos, en nuestra inutilidad de razonamiento humano, tan limitados que pensamos que podemos escondernos en una cueva y allá el Señor no estará. O que como le pasó a Jonás, que el Señor lo mandó a Nínive y dije, no, yo me voy hacia el otro lado, hacia Damasco, y entonces el Señor no se va a dar cuenta, lo engañé. Me dijo que me fuera hacia la derecha, yo me fui hacia la izquierda y entonces ya él va a quedar descontrolado. Nada, no hay forma de que podamos escondernos de él. Es como tratar de esconder un elefante, ¿cierto? Son demasiado grandes para poder esconderlos. Aun cuando son chiquititos de pocos días de nacidos, también son bastante grandes y difíciles de esconder. Es un esfuerzo inútil. Fue muy bueno
el dibujo que hicieron en el elefante, pero me imagino que ya lo vieron en la imagen, ¿cierto? ¿Lo alcanzaron a encontrar? Está por ahí escondido. Pero lo que nos recuerda es que también nosotros en ocasiones queremos esconder un elefante de Dios en medio del tránsito de una calle de Nueva York, como pasó en esta imagen. No podemos escondernos de Él. Sabemos que en su omnisciencia y en su omnipresencia estará en todas partes. Dice el versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Claro, pues una de las formas de poder hacerlo es esconder la cabeza, ¿cierto? Porque si con nuestra cabeza escondemos los ojos, tampoco vamos a ver y entonces con eso creeremos que estamos en lo oculto. Pero no hay forma de escondernos de Él. Ni siquiera en esta imagen que dicen que fue tomada de los avestruces, que porque los avestruces esconden la cabeza en la arena. Bueno, eso es medio mitológico, no ha habido realmente un hallazgo científico que demuestre que eso es una realidad. Seguramente en alguna ocasión alguien vio una imagen de un avestruz que estaba intentando encontrar algo dentro de la arena y dijo, es que los avestruces se esconden. No, los avestruces son bastante intimidantes y aunque parece como un ave que no causaría mucho daño, no es tan fácil atraparlos, además son muy veloces. Entonces, no es una realidad eso de que el avestruz se esconde y nosotros en ocasiones sí intentamos escondernos. No el avestruz, pero sí nosotros cuando creemos que debemos ocultarnos de Dios para que Él no sepa lo que nosotros hacemos, lo que nosotros pensamos, lo que dijimos. Pero nada de ello es posible. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Hasta la noche puede ocultar algunas cosas, pero no todo. Y más bien este texto dice que es la noche la que va a resplandecer alrededor nuestro. Esa realidad entonces nos debe hacer reflexionar. ¿Por qué tratar de engañar a Dios cuando realmente Él sí nos conoce? Nos conoce y sabe quiénes somos. Sabe que es para nosotros una realidad el que Él nos pueda ver todo el tiempo. Es una realidad que podamos nosotros entender que aunque la tortuga se quiera esconder dentro de la caparazón, es imposible estar oculto completamente de Él. Así que podemos nosotros ver en este GIF que está siendo transmitido que la imposibilidad de escondernos de Dios se ve reflejada claramente en un texto como este, pero yo sé que en lo más profundo de nuestros corazones también entendemos que no podemos ocultarnos de Dios. Aunque los demás no lo vean, nuestra mente en ocasiones divaga en pensamientos que no son adecuados, que no son apropiados, y sí hay alguien que los conoce. Que aunque nosotros tratemos de ocultar áreas de nuestra vida, en algún momento van a salir a la luz. Así que lo mejor es poder estar en un camino seguro, que nos pueda guiar el Señor por una senda que conduzca a la vida. Que podamos tener la tranquilidad de que aún en esos caminos errados que nosotros hemos tomado, todavía el Señor nos puede reconducir y nos puede llevar.
Y que hay alguien que está tan atento a nuestras vidas que en ocasiones toma acciones drásticas para realizar correcciones. Hace unas semanas atrás hablamos de que Él nos hará descansar, ¿cierto? Qué interesante que nosotros hicimos una reflexión sobre lo que significa el descanso, la importancia de descansar, que el Señor se preocupó de darnos un día también para el descanso. Pero si vamos profundamente a entender esa frase, también tenemos que reconocer que en ocasiones el Señor nos hace descansar. ¿Y cuándo son esas oportunidades? Cuando a veces nosotros nos creemos unos robots que podemos trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana, y empezamos a maltratar a nuestro cuerpo con mala alimentación, con poco descanso. Cuando dejamos de dedicar tiempo a la reflexión, a la palabra, a orar, y entonces caemos en un estado de postración. Y podemos llegar a estar muy enfermos. Y hay personas que sin entender el por qué resultan en cama. Y entonces con una licencia que los obliga a estar allí acostados, ese versículo debería tomar mucho sentido, ¿cierto? Él me hará descansar. En ocasiones entonces los caminos que el Señor nos traza, por donde nos conduce, nos llevan a situaciones que claramente no podemos controlar. Pero cuando Él está cumpliendo su propósito, entonces nosotros podemos aprender, estar seguros. Hay personas que estando en esa condición de vulnerabilidad, postrado en una cama viviendo una licencia por una enfermedad, ya sea física o emocional, ahí tienen la oportunidad de reconocer, sí, me estaba excediendo, me estaba pasando mucho tiempo en el trabajo, me estaba esforzando más allá de mis propias fuerzas y estaba golpeando mi cuerpo de tal manera que Dios tomó una decisión y me mandó a descansar. Así que nosotros podemos ver en este texto reflejado cómo el salmista se da cuenta que aquel que todo lo conoce, que como encontramos desde el versículo 13, nos conoce tan desde adentro, tan profundamente, que como lo he graficado, ¿cierto? Nos habla de una ecografía, una radiografía que el salmista expresa. No había forma que existiera en ese tiempo, ¿cierto? Pero es una radiografía que habla ya de formación de huesos, de tejidos, embrionaria, algo que claramente no podía la ciencia en ese momento determinar, pero que Dios sí le dio sabiduría a él para identificar que Dios nos conoce todo, todo. Tanto así que el salmista expresa su indignación por aquellos que dicen que no hay Dios. ¡Qué terrible! Tú eres tan grande que yo no lo puedo comprender, mis pensamientos no alcanzan a comprenderlo. Si los enumerara, se multiplicarían más que la arena, imagínense. Y este hombre entonces se indigna con el impío, dice, contra esos sanguinarios que hablan blasfemias contra ti, tus enemigos que toman en vano tu nombre. Y entonces dice el salmista, ¡cómo los odio! Pero enseguida le dice, examíname, Señor, porque este odio no debería llevarme a un camino de perversidad. Este odio debería ser como un odio santo, es decir, un odio por la indignación causada, ya que hay personas que todavía no creen en ti. Pero mi odio no es por esas personas, mi odio es por ese concepto errado. Mi odio debería ser hacia ese ateísmo y no hacia el ateo. Por eso es que él dice, examíname, Señor, y corrígeme, porque de pronto me estoy equivocando. De pronto estoy llevando mi odio hacia la persona y no es una persona. Mi odio es hacia ese sistema de antivalores que se está cultivando alrededor nuestro, pero no hacia las personas. Examíname, Señor.
conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Entonces el salmista reconoce que la indignación que le causa este tema de la impiedad humana lo puede llevar a un camino de perversidad. Pero que no es esa la idea. La idea es que el Señor le guíe por el camino eterno. Y por eso es tan importante que nosotros hagamos constantemente una revisión de nuestro caminar. ¿Por dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Cómo estamos transitando? ¿Qué estamos dando como ejemplo a los demás, a los que nos miran y a aquellos que están cercanos a nosotros? Con esa expresión sincera, guíame en el camino eterno, debemos nosotros tratar de entender que el Señor sí está atento a nuestro caminar y somos nosotros los llamados a evaluarlo, porque muchas veces podemos, sin darnos cuenta, a través de un pensamiento que puede ser noble, ¿cierto? El no aceptar a la gente que está pensando mal contra Dios, a los impíos, también nos podemos desviar y dejar de lado el amor que deberíamos tener por aquellos que no conocen al Señor. De ahí que debamos hacer hoy también una evaluación, ¿cierto? Este es el día que ha dictaminado por hasta de alguna manera comercialmente, pero también es un calendario que apoya se apoya gubernamentalmente, ¿cierto? Para decir que hoy es el Día del Niño. ¿Qué podemos pensar de los niños y de este caminar, de este camino eterno? ¿Qué podemos decir enfocados en los niños de lo que significa las palabras del salmista, en este caso David, en el Salmo 139, que dice: guíame en el camino eterno? ¿Qué podemos nosotros pensar de la instrucción que necesitan y que requieren nuestros niños para que puedan ser guiados por ese camino eterno? Es una preocupación real que debemos tener todos nosotros, no solamente como familia, sino como la familia de la fe, como iglesia, pero también como sociedad. Es muy triste cuando encontramos las realidades que se tejen en medio de una sociedad que en ocasiones deja a un lado a los niños, que se olvida de ellos, que va perdiendo el amor por ellos, el respeto por ellos. Y esto es muy fácil desde conceptos como, por ejemplo, que lo que está en el vientre materno no es un niño, sino que es una cantidad de tejidos. Desde ahí se nota que hay una sociedad que está de alguna manera pormenorizando el valor de un niño. Y claro, si eso empieza desde el vientre, pues el maltrato después y el abuso va a ser normal. Conocemos de terribles casos de fundaciones del Sename aquí en Chile que acogen a niños que han sido maltratados, que han sido rescatados de hogares en los cuales les estaban vulnerando sus derechos. Historias que son innombrables, que no podemos contarlas porque son tan duras, tan terribles, tan escabrosas, pero que nos deben hacer pensar qué estamos haciendo con esta nueva generación que se está formando. Cuando la palabra de Dios, por ejemplo, nos hace énfasis en el cuidado que debe tener la crianza, la guía, la instrucción de un niño. Proverbios 22:6 nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hermoso proverbio que nos recuerda otra vez la misma palabra: senda, camino. ¿Qué hacer con este que es realmente un tema complejo?
pues entender que la labor principal no la tiene el gobierno. Debemos empezar a sacarle la responsabilidad a la sociedad y decir que es que la educación de nuestros hijos depende es del próximo presidente, del secretario de educación de mi localidad, del ministro. Y en vez de estar nosotros preocupados tanto por lo que es el quehacer de esas autoridades, pues comprender que esta labor empieza en la casa. Esta es una labor familiar. Así que la preocupación principal entonces debería ser la familia, realmente. Pero es una realidad que nosotros debemos enfrentar, ¿cierto? Hay una labor familiar de educación a nuestros hijos. Lo que complementa el colegio, la escuela, es el conocimiento que debe adquirir una persona. Pero la educación se imparte en casa. La educación en valores, el respeto. Si un niño no aprende en su hogar a respetar, pues como lo han tenido que vivenciar algunas de las personas que se dedican a la docencia, ya sea en colegios o en universidades, allá es donde se va a notar esa falencia grande de un niño que no aprendió a respetar en su casa. Va a ser alguien que irrespeta a sus maestros. Y es porque le faltó la instrucción fundamental. La instrucción que se da en la casa. Ahí es donde nosotros debemos reconocer que mientras que tengamos la posibilidad de hacerlo, mientras que están los niños bajo nuestro cuidado, mientras que están bajo nuestra tutela, somos nosotros los llamados a darles la instrucción para que ellos vean el camino del Señor. Es con la guía de la palabra de Dios que podemos instruir verdaderamente a nuestros niños. Y hoy es un día especial para afirmar ese compromiso que algunos lo tuvieron bien claro cuando presentaron a los niños delante del Señor. Sé que hay algunos que no lo hicieron nunca, tal vez. Pero nunca es tarde para reconocer el compromiso que como padres asumimos de guiar a nuestros hijos en el camino del Señor. Es lo que normalmente hacemos nosotros como iglesia cuando hacemos una presentación de los niños. Fue lo que hice semanas atrás con Samuel y con Isis cuando presentamos a Emanuel. Les pregunté, ¿ustedes asumen el compromiso de guiar a Emanuel en el camino del Señor? Y es la pregunta que hemos hecho con las otras familias que han presentado sus niños en la iglesia. Es una labor nuestra como padres. Llegará un momento en el que ya dejarán de ser niños. Hemos determinado que la edad son los 18 años, en algunas culturas son los 21. Pero creo que los 18 años es una buena fecha para entender que los muchachos ya han llegado, ¿cierto?, a un estado de madurez cuando han terminado su educación secundaria y están por empezar la universitaria, en donde ya deberían tener las bases. Pero si hemos sembrado esas bases, claramente es una decisión personal de ellos. Si no toman el camino apropiado, tendrán que ser ellos los que rindan cuentas delante del Señor.
Pero si nosotros como padres tampoco les hemos enseñado, pues también tendremos que rendir nuestras cuentas. Claramente es una decisión personal y ya lo hemos dicho en otras ocasiones. El Señor nos habla de sus hijos, no de sus nietos. Cuando pensamos en nuestra relación con Dios, nuestra relación como la enseñó Jesucristo es de un padre con un hijo, no de un abuelo. El Padre Nuestro fue enseñado para que nos identificara cómo se relaciona una persona con Dios, y es una relación directa de padre a hijo. No hay nietos en el reino de los cielos. No hay una posibilidad de entenderme con Dios como si fuera el abuelo, porque es más importante su relación de padre e hijo. Así que este es un día también para recordarnos a todos, a los niños que están mirando, a los jóvenes que están mirando, a los adultos, a los padres, a los abuelos que están hoy compartiendo esta palabra, que es una relación personal la que nos vincula con Dios como Padre. Y aquellos que pudieron recibir esa instrucción de niños, ahora van a tener que decidir qué hacer con esa instrucción. Porque me encantó este libro de un gran escritor, Josh McDowell. Escribió un libro que se llama Libres para elegir lo bueno. Todos tenemos libertad. Todos tenemos la libertad para escoger si vamos a seguir a Cristo o no. Si vamos a ir por ese camino eterno, el que conduce a la eternidad. O si por el contrario nos vamos a dejar llevar por cualquier caminar. Josh McDowell dijo con respecto a los hijos, no hay garantía de que al enseñarles el camino de Cristo ellos lo vayan a seguir. Es autor de una gran cantidad de documentos relacionados también con la juventud y con la familia. Pero en una ocasión, en una conferencia donde tuve el privilegio de estar presente allá en Medellín, mencionó el hecho de que la palabra de Dios nos muestra claramente cómo reyes malos tuvieron hijos que fueron reyes buenos. Y también hubo reyes buenos que tuvieron hijos que fueron reyes malos. Esos ejemplos los encontramos en los libros de Crónicas y en el libro de los Reyes. Porque no hay garantía de que alguien, solamente porque su papá le dio un mal ejemplo, vaya a tener que seguir un mal ejemplo y ser una mala persona. Y tampoco hay garantía de que porque un papá dio un buen ejemplo, el hijo tiene que seguir ese buen ejemplo. La responsabilidad es personal. Tú como hijo debes asumir lo mejor de los ejemplos que te ha dado tu padre, tu madre. Y no estás obligado a repetir los mismos errores que ellos han cometido. Eres libre para elegir lo bueno. Libre para elegir el camino, la verdad y la vida, que es Cristo Jesús. Padre, te damos gracias por este mensaje maravilloso. Tú ya has trazado la senda de justicia por la cual debemos transitar. Es Jesucristo el ejemplo. Es Jesucristo el camino. Y yo oro por todos aquellos niños y jóvenes que están en este momento siendo formados, que van a tomar decisiones en la vida y que van a tener la oportunidad de elegir cuál camino tomar. El camino de la verdad, el camino de la maldad, el camino de la iniquidad, el camino de la salvación. Los bendecimos, Señor, y te damos gracias porque hoy podemos estar seguros que tú ya trazaste un camino para nosotros y que a través de tu palabra nosotros tenemos la oportunidad de seguir ese caminar, de seguir tus mandamientos, de seguir tus sendas de justicia, por amor de tu nombre. Gracias, Señor, por este privilegio de conocerte y por este mensaje que nos
lleva a pensar con las responsabilidades que tenemos cada uno, como padres, como abuelos, como hermanos mayores, como tíos, y la responsabilidad especialmente individual que cada uno de nosotros tenemos. Porque como dice tu palabra, cada uno dará cuenta de sí mismo delante de Dios. En tus manos entregamos este día, Señor, y te damos gracias por esta oportunidad de reflexionar en tu palabra, por este mensaje que tú nos has traído hoy. Que lo podamos llevar a la práctica y que podamos conducir nuestra vida por tus sendas de justicia. Es lo que rogamos en Cristo Jesús. Amén y amén.